Ya, cabeza arriba, ¿cómo se está? ¿Ya? Vamos a la hora del raje. ¿Ya? Ya, vamos a la hora del raje. A ver, no me le manda. Ya. Pregunta dudas, curiosidades en geografía, todo está claro, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Agua salobres? No, agua dulce. Es agua salada, sino que agua dulce se dice cuando tiene menos salubridad. Y agua salada cuando tiene mayor nada más. En general todos tienen sales. Y la variedad es en este caso un 12%. Cuando es menos de 12%, salobre o dulce. Cuando es mayor de 12, es agua salada. O insalobre. ¿Qué más tenemos? Hoy ya tenemos que hablar sobre el tema de identidad intercultural. Chicos, estamos ahorita en el objetivo del juego, ¿no? Y para triunfar en el juego teníamos que, como te digo, llegar a este objetivo que es la convivencia democrática, ¿no? Pero no podemos llegar porque hay corrupción, delincuencia, ¿qué más hay? Discriminación. Tenemos que empezar a practicar los mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Y no llegar, ¿qué cosa? Al tema de la violencia. No volver a la violencia. ¿Ya? Pero para ello teníamos que empezar a trabajar, ¿qué cosa? En una identidad nacional. Y como decía, la identidad nacional se debe entender como qué. ¿Cómo qué se debe entender la identidad nacional? ¿Cómo qué cosa se debe entender la identidad nacional? ¿Cómo qué? Como una autoestima. ¿Qué cosa es la autoestima? Tu valor. Reconocer lo positivo que tienes. Tú tienes cosas positivas, tienes fortalezas, tienes cosas en lo que eres bueno y eso debes tú reconocerlo. ¿De acuerdo? No eres bueno jugando fútbol, pero eres bueno, ¿qué cosa? Siendo otaku, pe. ¿Entiendes? Si puede ser el rey de los otakus. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces tienes que empezar a reconocer, así como también la semana pasada estuvimos viendo el patrimonio, que era una forma de ir fortaleciendo el tema de la identidad nacional, en el cual reconozcamos las cosas buenas que tenemos, los bienes buenos que tenemos, tanto en lo material y en lo inmaterial. Pero ¿qué cosa es esta dichosa identidad? Dice, se entiende como identidad nacional conjunto de características, valores, símbolos, tradiciones, creencias y expresiones culturales que define a un grupo de personas como parte de una nación o país. Acuérdate, es el conjunto de características que te identifican como ¿qué? Como parte del país. Es el sentido de pertenencia y conexión compartida que une a los ciudadanos de una nación y nos permite distinguir consigo ¿qué? Con otras culturas y sociedades. O sea, ¿qué cosa tenemos los peruanos de distintivo, de único, que nos hace sentir peruanos y nos hace sentir diferentes a lo que es un chileno, un argentino, a lo que es un ecuatoriano? ¿Qué cosa tenemos? ¿De acuerdo? La identidad nacional presenta los siguientes componentes: identidad cultural, étnica, social e histórica, de tal manera que para construir identidad nacional tendríamos que empezar por trabajar cada uno de estos pilares. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto, chicos? Que para el Perú es importante ahorita la unión. Ya lo hemos dicho con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tenemos que empezar un proceso de reconciliación, un proceso de unificación. Basta con la famosa agudización de contradicciones. Ya basta de pelearnos entre nosotros y peor, pelearnos por huevadas. Porque tú eres de Lima, el otro es de provincia, porque el otro es costeño, el otro es serrano, ¿no? Porque el otro es conero y urbano, no sé, y estupideces que se crean, que lo único que buscan es dividirnos. Ahorita nosotros tenemos que empezar a ¿qué? A unirnos. ¿Cómo? Fortaleciendo la identidad nacional, fortaleciendo el vínculo que tenemos con ¿quién? Con nuestro país. ¿Entiendes? ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es identidad cultural? La identidad cultural es entendida como el proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen, se autovaloran como pertenecientes de quién, de ellos. Es como la identidad sexual.
¿no? Para lo que estamos hablando de opciones de género, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Además actúan de acuerdo a las pautas culturales que ellas emanan. Es decir, la identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, el cual se comparten rasgos culturales, que la semana pasada vimos qué cosa era la cultura, ¿no? Que eran las actitudes, tradiciones, costumbres, que obviamente identificaban o definían a un grupo social o una sociedad. ¿De acuerdo? La identidad cultural no existe, ¿qué cosa? No existe sin la memoria. Es importante conocer nuestra historia. Pero ahí yo sí me rayo, me bronqueo mucho. ¿Por qué? También sé mi historia, también leo historia. Pero lastimosamente la historia que nos han compartido en la escuela es una historia romantizada, es una historia idealizada, ¿no? Por ejemplo, hablar de que Pachacute era un indio de 2 metros. Pachacute medía 1,50 m. Y lo que lo hacía ver grandote era la Majaipacha. Ahora, después, ¿qué cosa? Vino el tema de la Majaipacha, que no era como la corona, sino simplemente era que una vincha y una pluma, nada más. Y que extendió el brazo. Pero imagínate, pues, a un español codicioso en un momento que una persona de 1,50 m estire el brazo y te diga que así te va a entregar de oro, ¿cómo te sentirías? ¿Entiendes? Entonces dejemos de idealizar, seamos más objetivos, más concretos. Así nos duele. Así obviamente nos permite, ¿qué cosa? Reforzar consigo el tema de qué cosa, de nuestra identidad. ¿Por qué te digo que nuestra historia es idealizar? Seguimos parlanteando del Tahuantinsuyo que era mágico. Lo peor, ¿no? Si lo ha visto el tío Fumala, que obviamente habla, sí que voy a constituir el nuevo Tahuantinsuyo. Todo el fundamento social, histórico y cultural que mete en su fumada, de acuerdo, en su ideología, es puro romanticismo, es puro idealismo. ¿De acuerdo? Es puro romanticismo, es puro idealismo. No estoy desvirtuando lo que era en este caso el Tahuantinsuyo, por si acaso, sino que no está claro realmente. Tenemos una versión idealizada. ¿Ya? Otro detalle más. Este tema de la idealización. El tema de que, como te digo, tenemos que tener una visión, ¿qué cosa? Una visión que nos unifique en el tema de historia. ¿De acuerdo? Respecto a qué cosa, respecto a nuestra historia. Contar las cosas como son, ¿no? Y conocerlas. ¿De acuerdo? Y conocerlas. Eso nos permitirá entender, comprender cómo nacimos como nación y cómo nos estamos constituyendo, ¿con qué? Como nación. O sea, dejar de lado ciertas narrativas que, 1, romantizan, 2, idealizan y 3, nos menosprecian. Dejar de lado, por ejemplo, la versión Fumala, ¿qué cosa sucede? Habla mucho de la crítica de Europa, pero la historia que nosotros tenemos tiene una visión, ¿qué? Europizada. ¿Quién le puso al Tahuantinsuyo imperio? ¿Y quiénes hablan de imperio? Los europeos, ¿ve? Entonces, eso se llama la incoherencia. Eso es parte del romanticismo, del idealismo histórico que nos hacen tejer para construir consigo, ¿qué cosa? Una falsa, ¿qué? Ni siquiera idealización, una falsa identidad, mejor dicho. Tenemos que empezar a revisar verdaderamente qué cosa es nuestra historia. ¿Entiendes? No caer en el tema de qué cosa, de los apasionamientos y otras estupideces. Ahora, como te decía, parte de la identidad cultural, de acuerdo, de este sentido de pertenencia a un grupo social, ¿ya? Incluye consigo qué cosa, trabajar en pilares como qué, la identidad cultural, ¿de acuerdo? Trabajar en la identidad étnica, social, histórica, para construir qué cosa, esta identidad nacional. Tendríamos que trabajar cada uno de estos pilares para incluir esta identidad, qué cosa, incluir la identidad cultural y construir esta identidad, qué cosa, esta identidad nacional, ¿de acuerdo?
La identidad cultural hay que entenderla como un proceso dinámico, como te decía, a partir del cual las personas comparten culturas, se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a esta cultura. La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, el cual se comparte rasgos culturales como costumbre, valores y creencias. La identidad cultural, como te dije, no existe sin memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que les son propios y que ayudan a construirlo. Nosotros sabemos cuáles son los símbolos nacionales. ¿Cuáles son? La bandera, el escudo, el himno, ¿no? Pero esos realmente son nuestros referentes. Machu Picchu, ceviche, ¿qué más? Otro referente de que nos digan que somos peruanos. ¿Ah? Marinera, Huayno, ¿qué más? ¿Ah? Pisco Sour, muy bien. Eso hay que comenzar a qué cosa, a resaltarlos. A decir, ah, peruano, chupa pisco sour. ¿Entiendes? Peruano, come ceviche. ¿Entiendes? O sea, que nos identifiquen con eso. Pero hay algo más importante para el tema de qué cosa empezar a construir. Reconocer e incorporar en nuestra mentalidad lo que es la diversidad, ¿qué? La diversidad cultural. ¿Qué cosa es la diversidad cultural de acuerdo a la UNESCO? Se debe entender, se refiere a la multiplicidad de formas que se expresan los grupos, las culturas, sociedades, y estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos. La sociedad y la diversidad cultural se manifiesta no solo mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de estas, cualquiera sean los medios y tecnologías que utilizadas. La UNESCO reconoce a la diversidad cultural como patrimonio cultural, pero también lo considera, ¿sabes como qué? Como factor de desarrollo. ¿Entiendes? Un factor de desarrollo no solamente es vender piedritas, sino reconocer consigo qué cosa, esa diversidad que tenemos, eso que somos diferentes, eso que también lo vamos a ver manifestado en qué, en nuestra diversidad ¿qué? Étnica. ¿De acuerdo? La diversidad étnica es qué cosa, que dentro del territorio peruano, dentro del país Perú, hay varios grupos culturales que están agrupados en etnias. Etnias son los conjuntos de personas que están, ¿qué cosa?, acumuladas por distintos, ¿qué? Distintos patrones culturales. Esta diversidad étnica se manifiesta en ¿qué? En 55 pueblos originarios. 51 que están en la zona de la Amazonía y 4 en ¿dónde? En la zona andina. Los que están en la Amazonía se le conocen como comunidades nativas. ¿De acuerdo? En el cual hay 1786 comunidades nativas, agrupadas en ¿qué cosa? En 51 grupos, en el cual, ¿qué cosa? Dentro de estas comunidades nativas que están amparadas bajo el decreto ley 22175, ¿de acuerdo? Vinculadas obviamente cultural, históricamente, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? Se encuentra la mayoritaria que son los Ayanincas, que están en la selva central. Los Aguajún que están en la selva norte. ¿Ya? Los Aguajún que están en ¿dónde? En la selva norte. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos consigo ¿qué cosa? Tenemos consigo también ¿qué cosa? Tenemos los chipibos-conibos. ¿Y qué pasa con los chipibos-conibos? Ah, ¿qué pasa con los chipibos-conibos? Están en la zona nororiental. ¿De acuerdo? Las comunidades campesinas son de la zona andina. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Están amparados bajo la ley 24656, que obviamente en ambos decretos, obviamente reconoce el tema de las tierras y obviamente de su reconocimiento jurídico de estas comunidades nativas y campesinas, de estos grupos o pueblos originarios. Dentro de las comunidades campesinas, la mayoritaria, ¿quiénes son? Los quechua, seguido de los jacarus, seguido de los aymaras, que continúan los jacarus y por último los uros. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Estos pueblos originarios, comunidades nativas y campesinas, se comunican entre sí.
Es así que se ha establecido que la comunicación se da a través de ¿qué? 48 lenguas que originarias. 4 son de la zona andina y las otras 44 ¿de dónde? De la zona amazónica. ¿De acuerdo? O sea, tenemos una gran riqueza idiomática. Levanta la mano quienes quieren que el quechua sea el idioma oficial de Perú. No sé, se enseña el quechua en todos lados, a ver. ¿Quiénes están de acuerdo? A ver. Se chupa, ya. No se puede, Pepate. Ese que te van a decir, no, que yo voy a implantar que el quechua sea obligatorio. Abrimos la Constitución Política del Perú. ¿De acuerdo? Y en la Constitución, ahorita no veo el artículo, no colado, pero ahí. ¿Sí? Allá. En el artículo 1, capítulo 1, artículo 2, menciona que todos tenemos derecho a una identidad étnica, cultural, y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural en la nación. ¿Dónde caramba dice que el Estado en la Constitución desconoce eso? ¿Dónde? Eso te pasa por no leer. ¿De acuerdo? Ahora, la educación intercultural bilingüe. ¿Qué cosa es la educación intercultural bilingüe? Es obligatoria en el Perú. ¿Cómo esa vaina? Que en tu pueblo originario te tienen que enseñar castellano y tu lengua originaria. El Estado lo reconoce por ley y por constitución. ¿Dónde está tu dichosa exclusión? ¿Entiendes? No te engañes, papi, lee la Constitución nada más, pues. Si no te gusta, puedes cambiar, ya hemos visto los mecanismos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por eso, es que te digan, no, ¿qué voy a poner? O sea, al maxilenga le voy a obligar a que hable quechua. Al chipivo, ya no habla chipivo, ahora vas a hablar quechua, pe. Y no es nada contra quechua, hijo. Es la forma como lo piensan, cómo lo hablan, como si todos habláramos ahorita quechua y ya pues seríamos del primer mundo. No. En el Perú hay 4,5 millones de habitantes aproximadamente que vienen de pueblos originarios, que están en estas 55 pueblos originarios y que se expresan en esas 48 lenguas originarias. El pueblo mayoritario en sí, entre comunidades nativas y campesinas, son los quechua, y la lengua más hablada es el quechua. 3,5 millones de quechua hablantes. ¿Y dónde crees que está el mayor número de quechua hablantes? En Lima. En Lima está el mayor número de quechua hablantes. En San Juan de Urigancho tenemos algo de 1.200.000 a 1.000.000 de quechua hablantes. Y tú sigues comiéndote la narrativa, no, Lema, se olvidó del interior de la provincia, Lema. Es muy fácil caer en estas narrativas románticas, que como te digo, lo que hacen es agudizar contradicciones, broncas que no necesitamos. Ahorita necesitamos unirnos como peruanos. Necesitamos, ¿qué cosa? Si queremos hablar con este tema de la discriminación, que no es racismo, es discriminación, de incluir a estos pueblos originarios, es un proceso obligatorio para poder generar esa unificación, esa unión, esa reconciliación entre los peruanos. Por eso el respeto a la diversidad cultural es un imperativo que reconoce consigo ¿quién? La UNESCO, y como te digo, en este imperativo tenemos consigo ¿qué cosa? Como un factor de ¿qué? De desarrollo. ¿Qué cosa es la interculturalidad? La interculturalidad es este proceso de intercambio cultural, este proceso dinámico en el cual las culturas se nutren de otras culturas, comparten. En el año, yo recuerdo en el año 95 en el año 97 cuando ingresé a la universidad, ya se hablaba desde el año 95 el tema de la globalización. Y hay una sarta mononeuronal y decía, ¡abajo la globalización! ¿Por qué? Porque la imposición del modelo yanqui. O sea, ¿tú tienes algo de yanqui?
Yo tengo algo de yankee, de gringo acá. Ah, ¿como hamburguesas? Bueno, sí me gustan, pero las hamburguesas. No, tengo algo de eso. No, ¿qué, oye? Más bien la globalización es una manera, gracias al aprovechamiento de los medios, de poder difundir consigo ¿qué? Cultura. Un gran factor de interculturalidad. Porque ¿cuántos acá son K-popers? ¿Cuántos son otakus? ¿Cuántos ven Charucán? Charucán, pe, hindú. ¿Ah? ¿Cuántos se fuman qué cosa? Una novela turca. Novela. Que antes de la globalización no las conocías. Ahora las conoces. Entonces aprovechemos consigo qué cosa, la globalización, ¿para qué? Para que no solamente ya nos conozcan como qué, como Machu Picchu, con ceviche, sino que conozcan cada uno de estos aportes de estos 55 pueblos que originarios. Dejemos la cojudez de la agudización de las contradicciones. Unámonos como peruanos. Por eso, el enfoque intercultural necesita consigo ¿qué? Fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano. Y eso lo tiene que hacer ¿quién? El Ministerio de Cultura. En vez de estar haciendo festivales tracas, que se dedique a qué cosa? A revalorar estos 55 pueblos originarios. No te estoy pidiendo que te hables las 48 lenguas originarias, a la puta hablas español. Pero que empieces a reconocerlas, a valorarlas, a apreciarlas. Reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística. Ya lo estamos haciendo. Eliminación de la discriminación étnica racial. ¿Entiendes? Que va de la mano con lo anterior. Y la inclusión social de los pueblos que, en este caso, indígenas y la población afroperuana. Hay otro término que también usan, ¿no? Por ejemplo, ahorita dicen, vamos a cambiar el nombre y vamos a hacer la República Plurinacional. Oye, cara. Ya de por sí somos pluriculturales. ¿No ves que tenemos 55 pueblos originarios? ¿No ves que tenemos 48 lenguas originarias? ¿Y quieres ya poner qué cosa? Un nombre que es obvio, que ya se entiende que somos así. ¿Entiendes? Vamos a la clave. 1, caballo. 2, caballo. ¿De acuerdo? 3, burro. Y 4, ¿qué cosa? Dinosaurio. Se acabó. Ay, me cansé. Ay, listo, se acabó.